Buenas tardes, jóvenes, todo de bien. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me están escuchando y están viendo la diapositiva? Sí, profesora. Muy bien. Hemos estado viendo limpieza de datos, cómo eliminar los elementos repetidos, los elementos faltantes. Vamos ahora a ver el tratamiento de aquellas variables que, a pesar de que están defectuosas, la necesitamos y tenemos que darle un tratamiento para que continúe en nuestra data. También la limpieza de datos atípicos. Estábamos usando la data de Kaggle de las casas de una inmobiliaria en Boston. Teníamos el precio de las casas y todos los atributos relacionados al manejo de los inmuebles, ¿no? Sabíamos de dónde la habíamos bajado, decíamos que teníamos el conjunto de entrenamiento, el conjunto de test, la definición de los datos y una muestra. De todos ellos íbamos a usar el conjunto de entrenamiento porque es el conjunto de datos más grande. También habíamos dicho la diferencia que había entre estos dos. ¿Alguien recuerda cuál era la diferencia entre train y test? ¿No se acuerdan? A ver, Luna, Tiburcio, Luna, ¿recuerdas? No. Jesús Carrera, Paul Cárdenas. Por si acaso, revisen todo el material que hemos visto, que la otra semana tenemos test. La próxima semana es la semana 7, previo a la semana de exámenes parciales. Y hemos quedado en que previo a la semana de parciales les íbamos a tomar un test. ¿Ok? El test es unos 6 puntos sobre preguntas sobre el manejo del algoritmo. ¿Ok? Y seguramente que le voy a poner 2 puntos de investigación, de cómo van a redactar ustedes sus propuestas de investigación, tanto del exploratorio como el del desarrollo de la aplicación. ¿Ok? Esta semana tienen que presentar su avance hasta el domingo de sus 2 trabajos de investigación. Ok, ¿alguien se acordó la diferencia entre tren y test? Alejandro. ¿No? José, Joel, Javier Guamaní, Paul, Pedro, Nassim. A ver, nosotros tenemos un conjunto de datos. De ese conjunto de datos separamos una parte para la parte de entrenamiento y otra parte para la parte de test. ¿Qué cosa es el entrenamiento y qué cosa es el test? Hacíamos un símil como si estuviesen ustedes haciendo un modelo de pronósticos, digamos, usando una regresión lineal.
Y entonces, ¿se acuerdan ustedes en física que graficaban sus puntos para hallar la recta que les seguía el comportamiento de los puntos que tenían? Esos puntos que utilizan para hallar las constantes de la recta que les describen el comportamiento, todo ese conjunto de puntos sería el conjunto de entrenamiento, o sea, el conjunto de puntos con los cuales ustedes hallan los valores de la constante y llegan a un modelo, ¿ok? Aparte, hay otros puntos que se utilizan para probar qué tan bueno es ese modelo que han elaborado. Y ese conjunto de puntos que se usan para probar qué tan bueno es el modelo es el que se le llama el conjunto de test. Ahora, por lo general, este conjunto que se usa para el entrenamiento es más grande que el de test. Entonces, nosotros vamos a, sin saber mucho detalle, vamos a mirar el tamaño de los archivos y hemos dicho que vamos a usar, en este caso, para el ejemplo, el de train, que es más grande. ¿Okay? Luego se tenía también el de descripción de datos. Bajaban ustedes la data, la descripción. Cuando entraban ustedes aquí en la descripción, les salían todo el conjunto de atributos de cada registro, o sea, cada inmueble, tenía en dónde estaba ubicado, cuánto tiene de área, qué tan seguro es el vecindario y otro tipo de características que usa ese negocio. Ok, entonces aquí está todo descrito. Luego tenían ustedes estos datos, el conjunto de datos, todos estos de aquí. Dijimos que íbamos a usar el de entrenamiento y luego esa data la bajábamos y la ubicábamos, poníamos mostrar carpeta para poder copiar esa carpeta dentro de nuestro directorio donde estaba el archivo o sea, este de aquí, es esta carpeta que tiene este nombre y la íbamos a colocar, un copy, dentro de este directorio data que estaba acá. Porque en este, por lo menos en el caso mío, yo aquí tengo ubicado mi archivo desde donde voy a llamar a la data y entonces sé perfectamente la ruta que tengo que usar a la hora de llamar a mi data. Porque si no le doy la ruta, no va a poder abrir la data. ¿Okay? Entonces sé dónde está ubicado. Por ejemplo, si desde este archivo yo llamo a esa data, tengo que decirle que vaya a este directorio, dentro de este directorio que busque del conjunto de datos de las casas y dentro de las casas el archivo que yo quiero que abra, ¿no? Lo que hicimos fue transformar la data que estaba separado por comas, lo hemos llamado exportado desde Excel para utilizar el comando de Excel a la hora de armar el archivo. Aquí se le está importando. Observamos la data, nos damos cuenta que la data ya tiene identificadores para cada registro, o sea, su etiqueta, ¿no? Tiene identificado cada registro. Entonces, cuando lo llamemos desde Pandas, tenemos que decirle a Pandas que no le coloque esta columna de identificadores, sino que utilice esta primera columna, que son las que está identificando a cada registro. Entonces aquí está llamando, esa es la ruta, encuentra el archivo que se quiere abrir, le estoy diciendo que use la primera columna como index para que no le añada otra columna, y luego todo esto de aquí es para tener una idea, ¿no? Esto me va a describir la data, a ver si es que ha abierto bien la data, de qué características tiene, que me lo describa con datos estadísticos. Y por aquí los comandos para eliminar los datos duplicados, para eliminar los datos faltantes. Entonces aquí me salió una data de 1460 con 80 atributos. Por aquí vemos la punto head, las primeras columnas, los 5 primeros, ¿no? De la data. Ojo que esta es la que ya estaba en el archivo. Pandas no le ha colocado esta columna. Esta es la que ya venía, los identificadores de cada columna. ¿Okay? df.describe me va a dar
la información estadística de la data. Entonces, para cada atributo me va a decir cuántos estaban. Aquí habíamos notado que por acá hay datos que están faltando. ¿Ok? Entonces, empezaremos a ver los repetidos. Para los repetidos ponemos duplicate. Cuando mandamos ese comando de duplicates, no cambiaba la data. Eso significa que no tenemos datos duplicados. Luego, los repetidos, vamos a aplicar. Este es el duplicate, que es el primero que se aplica. No cambia nada, no hay filas repetidas, queda del mismo tamaño. Luego, los valores faltantes. Vamos a eliminar a los faltantes. Son aquellos que traen problemas, o sea, donde debería de haber data no la hay. Y para eso hay un comando específico que es el drop. Y él me va a eliminar los valores no numéricos, es decir, todos aquellos faltantes. Tengo una columna de valores numéricos y por allí ingresa una letrita, un símbolo basura, digamos. Y entonces me está faltando esa data. Drop NA me elimina esos valores, todos los faltantes. Si es que para el caso de esta data nosotros le ponemos drop NA, nos damos con la sorpresa de que se va toda la data. Eso quiere decir que en todos los registros se está encontrando, en todos los datos de los inmuebles, todos los inmuebles tienen por lo menos un dato que está faltando, ¿no? Por aquí, con el drop, los faltantes. ¿Ok? Entonces, vamos a tener que dar otro tratamiento porque nos quedamos sin data. Ahora, si digamos funcionara esto de aquí y no nos dan ningún problema, solamente se nos eliminan un porcentaje pequeño de datos, pues se puede continuar con lo que se tiene, eliminando los que están dando problema. Pero aquí está considerando el caso en que no sucede que todos tienen problemas, entonces vamos a tener que actuar con los datos, ¿no? Vamos a cómo eliminamos toda la data, ¿no? Tenemos que resolverlo. ¿Qué solución le damos? Vamos a determinar cuáles columnas tienen valores nulos. O sea, si todos tienen por lo menos un valor faltante, entonces voy a empezar a mirar a las columnas, ¿no? Estamos mirando a las filas y todas las filas tienen por lo menos un faltante. Empezamos a mirar las columnas y a ver cuáles columnas tienen valores nulos para observar ya cómo va la data en el sentido de los atributos. Y vamos a empezar a determinar cuáles son aquellos atributos que me están dando más problema. Digamos, aquellos que tienen mayor cantidad de datos faltantes. Puede ser que si yo elimino esos atributos y no los necesito, puedo eliminarlos, entonces puedo continuar trabajando con los que quedan. Si fuera el caso que uno de esos atributos sí me importa, entonces igualmente tengo que darle un tratamiento para poder usar ese atributo porque me interesa. Entonces aquí empieza a mirar, ¿no? Donde puede haber datos faltantes. Por aquí dice NA, ¿no? La función series.isna, ¿qué cosa hace? Detecta valores faltantes en un objeto de serie dado y me va a devolver un booleano del mismo tamaño que indica si los valores son NA. ¿Qué booleano es? Los valores faltantes donde faltan, me dice true. O sea, este va y busca, ¿no? Donde falta pone verdadero. Y donde no, pues pone falso. Entonces vamos a usar de.isna, nos va a dar la matriz de verdaderos y falsos, ¿no? Es en la matriz aquí. Entonces yo puedo darme cuenta donde da true están los faltantes, ¿ok? Y lo que vimos aquí fue hacer de una suma, ¿no? De los valores, como hacer un ranking, de tal manera que, y después los ordena de mayor a menor de lo que esté faltando, para yo tener una idea y tomar una decisión de cómo está la data, ¿no? También con este comando lo que se hace es sacar el tanto por ciento. Un resultado es esto de aquí, ¿no? Veíamos
Estos son los atributos que tienen mayor cantidad de datos faltantes, ¿ok? Y nada más, son todos estos. Si vemos cuántos son, entonces son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, unos 18, digamos, ¿no? Son todos aquellos atributos de los 80, ¿no? Aprox, unos 20, que están con problema, ¿no? Que tienen datos faltantes. Ahora, si yo puedo eliminar a estos que tienen datos faltantes, me quedaría con el registro de todos estos y ya no con 80 atributos, sino digamos un approach solamente con 60. Y si puedo trabajar, pues por ahí vamos. Ahora, ¿qué sucede? Veamos. Como esto es una clase de explicación de lo peor que puede pasar, lo peor que puede pasar es que alguna de estas yo no la puedo eliminar. Entonces, supongamos esta de aquí. ¿Qué cosa es PulQC? PulQC, el 99% de sus filas tiene un valor nulo o un valor faltante. A partir de esa columna se ordena todas las demás, ¿no? Menos del 99%. Entonces se eliminan todas las columnas que están dando problemas, que son todas las que salen en la lista y se soluciona todo. Pero veamos. Vamos por aquí. Ya no vamos con el por defecto que anulábamos las filas. Cuando nosotros vamos axis igual 1, lo que estamos diciendo es que vaya por las columnas. O sea, el valor default del eje es 0. Si yo le pongo 1, es que le estoy diciendo que vaya buscando a través de, cuando no le especifico, va por las filas. Pero cuando le pongo 1, va por las columnas. Entonces, si aplico eso, poniéndole un axis 1, me sale eso que le estábamos comentando. Los 1460 registros de casas, pero ya no 80 atributos, sino quedan solamente 61. O sea que las demás, las que me estaban dando problema, estas, las estoy eliminando, ¿no? Se han eliminado varias columnas de nuestro conjunto de datos, ¿no? Esto lo estamos haciendo con los comandos de pandas. Ahora decíamos, me estoy quedando con 61, pero pongámonos en el caso de que alguna de ellas me importe y que yo no lo pueda eliminar tan alegremente. Pongamos analizando lo que hemos eliminado, por ejemplo, y la columna PulQC, que tiene 99% de datos faltantes. ¿Qué cosa es? ¿Interesa o no interesa? ¿No? O sea, este es un ejemplo, evidentemente, que la conclusión es de que sí interesa. Como de hecho, ¿no? Si nosotros le preguntamos a una persona que trabaja en el rubro de inmobiliaria, de venta de casas, me va a decir que sí le interesa tener dentro de la data de los atributos de la casa que él está trabajando, que él está sacando en cartera, sí le interesa saber si hay piscina, una piscina, ¿no? Porque ese dato de piscina es un plus para su inmueble. Entonces es PulQC con un control B. Ese le puse de ejemplo aquí con el control B para que, digamos, no se acuerdan qué significa. Entonces van al archivo de descripción de la data, buscan a la variable para ver qué cosa es. Nosotros ya sabemos qué cosa es, ¿no? Entonces dentro de ese archivo se busca, ¿no? Y aquí encuentra. Y, oh, sorpresa, él me está describiendo características de cualidad de la piscina, con excelente, bueno, promedio, no lejos de la norma, o no hay dato. ¿Ok? Entonces, PulQC me está dando las características de la piscina, ¿no? Entonces, eso. Tienen ustedes la data, ven toda aquella que tiene problema y la eliminan, pero no a ciegas. Tienen que saber
qué aporta cada uno de estos atributos para ver si es que a la hora de eliminar no se fueron con algo importante, no se lo llevaron. Entonces, para poner de ejemplo, vamos esta de aquí, que es la descripción de la piscina, y decimos que no podemos estar sin esto, ¿no? Ahora, depende de la data que ustedes estén tratando, igual, ¿no? Le hacen ese tratamiento, sacan todas aquellas que tienen problema, y dentro de las que tienen problema, miran si pueden eliminar a todas. Si efectivamente pueden eliminar a todas y no les interesa, pues lo eliminan. Ahora, para modo de práctica, lo que yo les voy a pedir es que si por lo menos tengan dos variables que no se eliminen, que sean importantes para que le den el tratamiento que vamos a ver acá. Entonces hemos ido a buscar una de ellas, y eso se hace con todas. Esta de aquí se ha ido al archivo donde describe a la data, se la busca, se la encontró, novedad, ok, me importa, no puedo eliminar de mi data, tengo que tratarla. Entonces, ¿qué trato le vamos a dar? Aquí le hemos buscado con control B y me dice que estos son los valores que toma. Y significa que si yo borro ese dato de calidad de la piscina, pues es un dato importante que no voy a tener sobre el inmueble. Y no podemos eliminar esa columna. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esa columna? Vamos a tener que tratarla, ¿no? Y la otra alternativa de eliminar la columna por ausencia de datos es rellenar lo faltante, ¿no? O sea, vamos a ver cómo la tratamos para que no me dé problema porque voy a tener que usar esa data. Entonces, voy a pedir con un comando de pandas, dame los valores únicos. ¿Por qué? Porque cuando entramos a los datos que me dio el autor me dijo que esta variable tomaba valores únicos, ¿no? Tomaba estos valores, ¿ok? Entonces aquí yo voy a investigar cuáles son esos valores únicos que está tomando en la data. Si efectivamente está tomando todos estos valores o de repente tal vez toda la data está malograda y no tiene estos datos, ¿no? Vamos a empezar a observar más en detalle la columna que nos interesa. Estamos llegando a la conclusión de que esta no la puedo eliminar, me interesa, entonces la estamos viendo, tiene valores únicos, vamos a entrar con pandas y vamos a pedir que nos dé esos valores únicos. Entonces, DF, con full QC, con esas dos comillitas, yo le estoy diciendo que solamente mire uno de los atributos. Entonces, punto unique me va a decir, yo le estoy solicitando los valores únicos, ¿no? ¿Y qué cosa me dice? Me dice que es un arreglo que está formado por estos. Tipo objeto, X, Y, PD, NA. ¿Qué notamos? 1, 2, 3 y 4. Eso es lo que tengo en mi archivo. Y el autor cuando me describió la data me daba 1, 2, 3, 4 y 5. Eso quiere decir que el autor espera estos 5 valores, pero en la data solamente estamos encontrando 4, ¿no? Inclusive hay unos que no están. No. Okay. A ver si me están siguiendo. Les hice yo una revisión. Ustedes son la sección M. No sé si a los de la N les había hecho ya esa parte de adelante. Y con ustedes creo que recién les he puesto, ¿no? A ver, vamos a preguntar si quedó algo suelto. ¿Con ustedes quedé yo hasta aquí o fue efectivamente una revisión? A ver, vamos a revisarles. Cuando ponemos axis igual a 1, ¿qué cosa estamos haciendo? Guamaní González.
acá. ¿Qué cosa estamos haciendo con ese axis igual a 1? Javier, ¿estás ahí? No. Alejandro. Alejandro Manuel, no está. José Taza Rodríguez. Joel Freddy. Profesora José Tazo. José, qué bueno que estás, José. ¿Para qué usábamos este axis igual a 1? Creo que era para tomar referencia a la columna. Algo así. Claro. No. Cuando hacemos la búsqueda por filas, no le especificamos nada, ¿no es cierto? Pero cuando quiero que vaya por las columnas, le ponemos axis igual a 1. Después de que yo busco con axis igual a 1, ¿qué cosa? Y me queda esto, 61, ¿qué significa? ¿Qué cosa hemos hecho acá? Estas de aquí son aquellas columnas, aquellos atributos que les está pasando, ¿qué cosa? Que tienen valores. A ver aquí. José Gamarra. Sí, profesora. ¿Qué les está pasando a todos ellos? Que salen aquí. ¿Qué está haciendo Isna? ¿Qué cosa hace Isna? ¿Verdadero? ¿Falso? Dice verdadero cuando, ¿qué sucede? ¿Qué? Isna va buscando los faltantes, ¿ok? Donde encuentra faltantes va a dar verdadero. Entonces lo que estamos haciendo, lo que encontramos aquí, está poniendo todos los atributos y ese 99% que hemos ido acumulando acá, quiere decir que este atributo tiene el 99.520% de faltantes. O sea, es una columna problema, ¿no? Este 96%, este 93%, 85%, etcétera. ¿Ok? Lo que yo desearía es eliminarlos a todos. Como de hecho, si fuera posible, yo los elimino y sigo trabajando. Pero si sucede que una de ellas no la puedo eliminar, vamos a decir, esta de aquí, con tanto error, resulta que no la puedo eliminar porque son los datos de la piscina. ¿Ok? Y los datos de la piscina me son importantes, me dice. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo quiero tener estos datos, aunque sean poquitos, que sea 2, 3, no sé, o 5, 10 de toda la data que tenga, los quiero tener, no los quiero eliminar porque son importantes. Entonces le estoy dando un tratamiento, ¿no? ¿Qué tratamiento le estoy dando? Pido valores únicos,
con el punto unique, que son todos estos de aquí. ¿Ok? Y luego a esos valores únicos le voy a asignar números. De tal manera que en lugar de que haya letras o de que haya vacío, cuando falte, va a poner un 0. Entonces ya no me va a dar problema a la hora que yo procese esa data. ¿Ok? No importa que haya bastantes ceros, como de hecho lo van a ver, porque ahí está dando un 99% de datos que están faltando, pero voy a tener números y entonces mi modelo va a poder correr sin ningún problema. O sea, ¿qué cosa estamos haciendo? Estamos tratando a la data, a uno de los atributos, le estoy colocando información, no modificándola. Aquí le estoy cambiando la notación, de tal manera que yo la pueda usar, ¿no? Digamos, donde está faltando datos va a ingresar un 0 y eso ya va a tener un significado. Esa data ya me va a poder ser útil. ¿Ok? Entonces lo mismo cuando ustedes encuentren cualquier otra data, donde encuentren una que es importante, lo van a tener que tratar. El día viernes yo les voy a pedir que en su data identifiquen alguna columna, algún atributo que es importante, pero que le esté faltando data y que lo trate. Y si no es el caso, pues ustedes mismos van a tener que malograr uno de los atributos para después arreglarlo, ¿no? Porque el objetivo es de que prueben los comandos y que se pongan en la situación de que hay una data que tiene los datos malogrados, ¿no? Errados, y que los puedan tratar. ¿Ok? Bien, esta de aquí son unos comandos en Python para que ustedes, para revisarlos, porque se van a utilizar. Entonces, este es un recordatorio. Un recordatorio de que de la función lambda. ¿A qué se refiere la función lambda? Es una función anónima, o sea, no tiene nombre, a diferencia de cuando usamos def en Python, ¿no? Definimos una función. En ese caso nosotros tenemos que bautizarla, tenemos que darle un nombre, luego colocamos la sentencia, la orden que se va a ejecutar dentro de esa función y luego la salida. Pero este def se definen en varios pasos, ¿no? Una determinada operación repetitiva. Mientras que lambda tiene la ventaja de que es pequeñita, porque se va a ejecutar en una sola línea y no es necesario que yo le ponga nombre. Entonces yo la ejecuto en una sola línea y la guardo en esa variable. Es muy funcional. Entonces, es como si dijera un def simplificado, ¿no? Este tipo de funciones se pueden tomar cualquier número de argumentos, pero solo pueden tener una expresión. Entonces, ¿cómo es el lambda? Digamos, recordando, esta de aquí es definiendo la función suma, ¿no? Ese es el nombre, yo lo he bautizado. Aquí están los parámetros de entrada. Esta es la operación que ejecuta, ¿no? Lo que me va a devolver. Me va a devolver X más Y. Ahora, si yo uso la anónima lambda, esta de aquí, yo pongo lambda, X, Y, son los parámetros de entrada. Notan que no la bautizo, no le pongo nombre a la función. Y aquí le pongo 2 puntos y esto es lo que hace la función. Entonces, por ejemplo, acá, lambda, parámetros de entrada, la operación que hace, y esto lo estoy guardando en esta variable. Entonces, ya no es necesario hacer todo esto de aquí. Me ahorro todos esos pasos, ¿no? Y me sale ya de frente en una variable. Luego tenemos la función filtro, de filter. ¿Por qué? Porque es algo para entender un poquito, ¿no? Es como si nosotros tuviésemos una serie de elementos y de esa serie de elementos yo filtro, escojo lo que me interesa. Entonces, para eso voy a usar filter. Es una función, la función filter puede usarse para crear un nuevo iterador. O sea, puedo ir dentro de una lista, puedo ir buscando lo que me interesa, ¿no? A partir de un iterable existente como una lista. Entonces yo voy a filtrar de forma eficiente, o sea, exhaustiva en cada elemento, usando una condición, ¿no?
Entonces, por ejemplo, tenemos un objeto de Python que puede repetirse y me va a devolver elementos de la secuencia, ¿no? Digamos filter, función e iterable. Por ejemplo, aquí pongo filter, aquí la función, este ítem, por aquí están los parámetros, aquí está lo que me devuelve y aquí el iterable. O sea, en cada uno de estos valores se va a ir repitiendo. Este es filter con lambda. Por ejemplo, tenemos esta lista, digamos, de aquí, esta de aquí, y yo estoy usando filter para un x0, sea el primer elemento, ¿no? Y voy a buscar aquí el lower de mayúscula minúscula y voy a buscar que esté dentro del A, E, I, O, U. ¿Ok? ¿Y dónde lo voy a buscar? Aquí en esta lista. Entonces, se declara un elemento en la muestra lista como X, ¿no? Se establece la expresión para acceder al primer carácter, acá. Se reduce la capitalización, o sea, la mayúscula la vamos a reducir, ¿no? Y se busca que coincida con estas, con las vocales. ¿Para qué? ¿En dónde? Aquí, en esta lista, ¿no? Entonces, en Sammy, después en Ashley, en todos ellos, ¿no? Entonces, se aplica list, ¿no? Al resultado para crear una lista de literal filter y se devuelve. Digamos, en este caso, con ahí, me está dando la lista, esta de acá, yo le pongo un printer y toditito esto, qué bonito, en una sola orden. O sea, aquí en una sola orden, yo dentro de esta lista voy buscando, ¿no? Iterando uno por uno, para este, para este, para este, para este. ¿Qué cosa? Aquí, con el primero, entra aquí X0, al primer elemento de acá, de mayúscula lo pasa a minúscula, y va a ver si es que pertenece a uno de estos, ¿no? Después pasa al siguiente, igualmente al primero, de mayúscula a minúscula, y ve si pertenece a este. Luego al otro, de mayúscula a minúscula, y ve si pertenece a este. Y así para toditos. Si notan, esta es la función filter, y ahora la función map, que es muy parecida a la anterior. Semejante, muy semejante, ¿no? Similar a filter. Me dice que en lugar de aplicar una condición a una lista o a secuencia, ya es un poquito más abierto, no puede aplicar una función. Ahora, si somos un poquito detallistas, podríamos considerar que la condición también es una función y podríamos decir que es iguales, ¿no? Pero hay esa diferenciación. Entonces, este mapear es como entrar en cada uno de los elementos, o sea, muy parecido al anterior. Por ejemplo, si tenemos esta función, doblar el número, duplicar el número, y yo tengo aquí esta lista, yo puedo llamar a map, le pongo aquí el nombre de la función, ¿no? ¿Sobre quién va a aplicar esa función? Sobre esta lista, y entonces aplica a cada uno la función. Al primero aplica y entonces es 4, al segundo aplica 10 y así. Un mapeamiento en cada uno. ¿Ok? Ahora puede ser un map que en lugar de llamar a la función doblar, no aquí, puede llamar a un lambda. Eso quiere decir que me ahorro todo esto, ¿no? Porque el lambda es de una sola línea. Puede llamar al lambda, su parámetro es x, lo que devuelve es x cuadrado, y aplica esto sobre quién, sobre números, ¿no? Y aquí está mapeando para cada uno, ¿no? Para cada uno de ellos. Da lo mismo, ¿ok? Bien, esos los hemos revisado para ver cuándo se utilicen aquí. ¿Por qué? Porque yo tengo esta columna al que le voy a aplicar la función map, ¿no? O sea, a cada uno de los valores de esa columna yo le voy a aplicar una función.
Por ejemplo, aquí ya teníamos que pool QSD, ¿qué valores únicos tiene? Tiene estos, ¿no? Hemos cambiado, entonces yo lo que quiero es cambiar esto por números, ¿no? Entonces, aquí le estoy poniendo valores, que el X es 4, que el GD es 3, el EPA 1 y aquí el NAN es 0. Entonces, el pool QC, ¿no? Punto map con estos valores. Está mapeando con estos valores y entonces yo lo que estoy haciendo es modificando esa columna de estos valores NaN, EX, FAGD a los valores numéricos. Si yo mando print de aquí y le mando una muestra, ¿no? Para verificar qué cosa hay dentro de esa columna, voy a ver que tienen, ahora digamos, donde está faltando hay ceros, ¿no? Si le pongo punto unique, o sea, quiero saber cuáles son los datos únicos que hay en ese atributo, me va a sacar los que he definido, que es el 0, el 1, el 3, el 4. Vemos que el 2 no había, ¿no? El tal no había, no aparece. ¿Ok? Entonces, ahora ya tengo la columna tratada con estos datos y la puedo utilizar. Vamos a verificar el número de NANs. Peguemos a la columna, dame los elementos nulos, súmalos, ¿no? Porque ya tenemos ya cómo hacerlo, que ese comando, y nos debe de dar el valor de 0, ¿no? Le pedimos una muestra, va a tomar 5 valores aleatorios y los va a imprimir, ¿no? Entonces aquí, sample, is nasu, aquí están los primeros, ¿no? Okay. Se verifica que ya hay valores de 0, el 99% de esos datos eran nulos o NA, ahora tienen valor de 0 en su lugar, ¿no? Donde eran 99% de valores faltantes, está el 0, ¿no? Es un valor agregado que le estamos dando a la columna. Entonces, estoy agregando un 0 donde faltan y los datos donde sí haya una piscina en buenas condiciones, aunque sean unos pocos, pues los voy a tener, ¿no? Vemos que podemos verificar que hay estos, ¿no? No se han eliminado. Estos de aquí, ¿no? Tipo, y el tipo de esos valores es tipo entero, ¿no? De tal manera que yo puedo hacer mi modelo, mis predicciones con estos datos. Entonces, los valores únicos, y sí se puede decir que limpiamos correctamente la columna QC. ¿Ok? Como este pueden haber muchos otros casos similares, ¿no? Donde yo me ocurra de que no puedo eliminar un determinado atributo porque lo necesito. Entonces tengo que verificar de qué se trata, qué características tiene para modificarlo y poder usar, ¿no? O sea, no puedo eliminar sin ver lo que estoy eliminando, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna consulta? Ahora vamos a pasar la asistencia. Para los que recién han ingresado, les recuerdo, la próxima semana tenemos un test. ¿Ok? Seguramente son 6 puntos de todo lo que hemos visto en los talleres del manejo de datos y 2 puntos de sus trabajos de investigación. Un test para marcar. Van a marcar en un test que se le coloca en el Moodle. Profesora, disculpe, ¿puede repetir lo que comenzó a dar indicaciones hace un momento? Del test que estoy conversando.
Sí, sobre los puntajes, algo así. Comienzo, Ok. ¿no? La próxima semana vamos a tener un test, ¿ok? Y 6 puntos es sobre todo lo que hemos visto de Python, del manejo de datos, ¿ok? Los comandos. Va a ser en un test que se les va a colocar en el aula virtual, un test de Moodle. Entonces, en el test de Moodle es para marcar, ¿ok? Y la justificación se las voy a pedir que la pongan en otro archivo. Entonces, 6 puntos de todo ese tema y seguramente que les voy a adicionar 2 puntos sobre investigación, digamos, objetos de investigación, hipótesis, un adicional solamente para verificar el tema que ustedes están tratando, ¿no? Ustedes están haciendo una propuesta de investigación exploratoria y la propuesta de investigación dirigido a una determinada aplicación, pero usando un lenguaje científico, ¿no? Entonces, alguna pregunta que investigue por ahí lo que han ustedes tratado, que se supone que son temas que los están manejando siempre, ¿no? A ver aquí. El test es la otra semana, el otro viernes. Es en la semana 7, o sea, una semana antes del parcial. La próxima semana, el próximo viernes. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? O sea, 6 puntos, algoritmos, talleres. Y 2 puntos de investigación, que también es esos talleres, ¿no? Los talleres de investigación. Profesora, disculpe, una consulta. Dime. ¿La duración del test de cuánto es? 6 y 2, 8. La duración. Ah, la duración. Máximo 1 hora. ¿Cuántas preguntas son, profesora? Menos de 1 hora debe de ser. Preguntas seguramente a medio punto cada una, 16. 16 preguntas. Ujú. Profesora, ¿y a qué hora empezaría? ¿A las 4 de la tarde? ¿O a las...? Ustedes tienen clase a las 4, ¿no? Sí, Ustedes tienen de 4 a 6, no, de ¿no? 6 a 8. Sería el viernes. El viernes es, ¿cierto? Sí, es viernes. De 6 a 8, no. Una sección es de 4 a 6. De Una 4 a sección es 6 de de 2 nosotros. y Ah, otra es sí, de el viernes 4 a 6. tenemos de 4 a 6. Ustedes Sí. son de 4 a 6. A las 4 sería entonces. Ah, ya. ¿Ok? Me has hecho asustar de 6 a 8. Ok, ya. ¿Otra consulta? Ok. Vamos por la asistencia. Alejos. Andrade. Arquinigo. Ailas. Presente. Ok. Camones. Cárdenas. Carrera. Presente, profesora. Ok. Casariego. Chanta. Cotrina. Presente, ingeniero. Ok. Figueroa. Alguien mandó. Casariego. Casariego está diciendo que está presente. Ok, ya te puse presente a Casariego. Figueroa. Flores.
Gamarra. Presente, profesora. Ok. González. Guamaní. Guamaní presente, profesora. Muy bien, Javier. Llagas. Presente, profesora. Bien. López. Presente, profesora. Ok. Marín. Presente, profesora. Ok. Medina. Presente, profesora Medina. Ok. Núñez. Presente, profesora. Ok. Ñaupa. Ortiz. Osorio. Alguien está mandando mensajes. Osorio. Ok, Osorio. Parrillo. Parillo presente, profesora. Muy bien. Pinedo. Pucho. Quispe. Rivadeneira. Rivera. Ese es Rivera Moscoso. Rivera Sosaya. Presente, profesora. Ok. Robles. Sebastián. Presente. Ok. 2 respondieron. Silva. Ujú. Alexander Silva está poniendo presente. Ok. Profesora, buenas tardes. Rivadeneira presente, profesora. Rivadeneira. Muy bien, ya te puse. Silva. Silva mandó correo. Pucho también. Ok. Silva. Taza. Profesora Robles, presente. Casa presente. Ok. Robles presente. Ya. Taza presente. Tiburcio presente, ¿no? Sí, presente, profe. Ok. Tineo. Toribio. Torres. Toribio presente, profesora. Muy bien. Torres. Yataco. Yataco, Yataco. Alguien que no contestó, marquen la asistencia en el aula virtual. La próxima semana el test va a ser en el aula virtual. Verifiquen ustedes que pueden entrar al aula virtual. Les voy a colocar el... Profesora, ¿me consideró mi asistencia? Me parece que no. ¿Si has puesto asistencia? No sé. No, lo que usted está llamando no me consideró cuando dijo presente. ¿Cómo te apellidas? Anthony Ronaldo Sí, López Conde. López. López Cóndor Anthony. Ahí estás. Ok. Anthony Ronaldo, debes de colocar tus apellidos en el Zoom, porque cuando uno busca a Anthony Ronaldo no lo encuentra porque no sale tu apellido. Trata de En un cambiar. momento lo cambio, profesor. Ok.
Alguien está mandando correo. Quispe o caña. Quispe o caña. Ok. Ya. ¿Alguien tiene algún problema con el avance de su trabajo de investigación? ¿Algún grupo? Ok. Vamos a continuar con la limpieza de datos. Vamos a ver ahora los datos atípicos. Están viendo la data, ¿no? ¿Todo bien? A ver. Dice que parece una sesión de espírita. A ver, alguien confirme. ¿Está bien? Aquí me Sí se están- ve, profesora. Sí se ve. Ok. ¿Quién más está mandando mensaje? Ronald Quispe. Marín, muchas gracias. Ronald, Jair, gracias. Bien, la limpieza de datos atípicos. Hay dos formas de limpiar a los datos atípicos. Por lo que ustedes conocen, que seguramente lo han visto en estadística, por desviaciones estándar y también por cuartiles. El método de limpiar por cuartiles a veces no los tratan. La definición es sí, pero la limpieza no, evidentemente, ¿no? A ver si tratan de, como quien nos distraemos un poco y vemos cuál es la información que están trayendo de su curso de estadística, que son cuartiles. A ver, Paul, ¿te acuerdas qué son los cuartiles? Vamos a usar dos métodos para limpiar los datos atípicos. Uno es por cuartiles y otra por desviación estándar. ¿Se están acordando qué son? Lo borraron de su memoria. A ver, José, Taza. Alguien está mandando un correo. Ronald Quispe me dice que un cuarto del total, los cuartiles. Muy bien. ¿Y las desviaciones estándar? Han usado desviación estándar. Desviación estándar es más conocido, ¿no? La media, la desviación estándar tienen una fórmula. Ok, veamos cómo lo usamos. ¿Cómo usamos esas dos herramientas de estadística? Primero veamos por cuartiles. ¿Qué son los cuartiles? Son valores que me van a dividir a nuestra muestra en 4 partes iguales, ¿no? 25, 50, 75, ¿no? Tenemos 3 divisiones y esas 3 divisiones van a generar 4 grupos, 4 segmentos en mi data, ¿no? Con los cuartiles yo puedo valorar rápidamente la dispersión y la tendencia de los datos, ¿no? Ya podemos ver rápidamente cómo está formada, cómo está distribuida, ¿no? En una dimensión. Entonces, para nosotros hacer la limpieza de datos atípicos por cuartiles, vamos a utilizar un gráfico que es el llamado gráfico de la caja. ¿Por qué? Porque este gráfico de la caja nos va a mostrar visualmente, nos va a dar donde el contenido de la mayoría de los datos, del 50% de la información. Y a partir de ella salen unas líneas
que se llaman bigotes, ¿no? Arriba del límite mayor y por debajo del límite inferior. ¿Ok? La posición de estas líneas se llaman los bigotes, se establecen a partir de 1.5 veces el rango intercuartil. ¿Qué cosa es rango intercuartil? Es el tercer cuartil menos el primer cuartil. ¿Ok? Multiplicamos por 1.5 y nos da ese delta que vamos a incrementar. El rango intercuartil multiplicado por 1.5. Y esa va a ser la cantidad que se nos sale de los datos atípicos, ¿no? O sea, toda esta descripción me está describiendo cómo hacemos la gráfica de cajas. ¿Han visto ya gráfica de cajas? ¿Alguien se acuerda por ahí? ¿Si han visto una gráfica de cajas? ¿O nunca la han visto? ¿Nunca han utilizado? A ver, veamos un poquito en detalle. Entonces decimos que los cuartiles me están dividiendo, ¿no? Como decir tres muescas y me dividen en 4. ¿Cómo sacamos? ¿Cómo lo obtenemos? Toda la data se ordena de menor a mayor, valor de la variable. Luego de que tenemos la data de mayor a menor, el primer cuartil está el 25%. En el segundo cuartil está el 50% y en el tercer cuartil está el 75%. Pero en una data ordenada, de suerte que cuando estamos aquí en el segundo cuartil, estamos en la mediana, ¿no? Por ejemplo, si yo cojo 20 datos, solo 20, entonces mi primer cuartil me contiene hasta el 25%, el segundo hasta el 50% y el tercero hasta el 75%, y puedo visualizar muy fácilmente porque solamente tengo 20 datos, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejemplito académico para eso. ¿Qué cogemos? Estos son nuestros 20 datos de 20 estudiantes y para cada estudiante aquí le he puesto el número de publicaciones que hace. El estudiante 1 no tiene ninguna publicación, el estudiante 2 tiene una publicación, el estudiante 3 tiene uno. Si te dan cuenta, está ordenado de menor a mayor. Deben de ser estudiantes de posgrado, porque aquí le estoy colocando en un hipotético caso que el estudiante 20 tiene 15 publicaciones. Ahora lo ideal, aún en graduación, es que nuestros estudiantes publiquen, ¿no es cierto? No es necesario que sea un artículo de un descubrimiento científico, ¿no? Un avance en la ciencia, ¿no? Ustedes pueden publicar un artículo de temas que han leído, como esos que les he puesto yo del ejemplo de los artículos de tipo exploratorio. Si ustedes ven, los estudiantes de la universidad, es una universidad española, no recuerdo el nombre de la universidad, que se los he puesto allí como ejemplo. Ellos están publicando sus artículos. El nivel es de antegrado, un estudiante en formación con ustedes, pero tienen sus publicaciones. Ahora, ¿por qué es importante que ustedes escriban? Porque las medidas de calidad de una universidad se establecen en función de sus publicaciones. ¿Y quiénes van a publicar? ¿Quiénes van a dar ese grueso de publicaciones que pueden marcar la diferencia entre una institución académica y otra? Son sus estudiantes. Porque, por ejemplo, los docentes pueden estar publicando en revistas acreditadas un artículo que sale después del trabajo de un año, mismo en las universidades que tienen laboratorios y presupuesto de investigación no es mucha. Ahora en el país que no tiene ni laboratorios ni presupuesto de investigación, ya se imaginan, porque las publicaciones del país están donde están. Y peor si es ingeniería, porque es muy fácil que saque un estudiante de enfermería, un estudiante de obstetricia, un estudiante de sociología que saque una publicación y que todo eso le agolpe
un determinado número de publicaciones a que una universidad específicamente de ingeniería como la UNI publica, porque sus publicaciones implican el uso de tecnología. Entonces, la exigencia que les estoy dando de que ustedes publiquen es por eso, porque el nivel de una universidad se mide en las publicaciones y ustedes están en condiciones de hacerlo. Si no, vamos a ver el caso cuando miren, si ustedes ven los rankings y sale por ahí un Alas Peruanas que tiene más publicaciones. ¿Por qué? Porque sus estudiantes no están publicando un proyecto, ¿no? Están publicando seguramente un trabajo exploratorio. San Marcos miren a San Marcos y sale por encima de la UNI lejos, porque tiene publicaciones en Derecho, en Educación, Sociología, etc. Entonces, esperamos un artículo de cada grupo, ¿ok? El exploratorio terminado. Y el de aplicación, pues la propuesta y el avance, ¿ok? Bien, saliendo del tema, ¿no? Pero es lo que se espera, ¿ok? Y sus trabajos de publicación, que son exploratorio y el de desarrollo de un aplicativo, pues son las 4 últimas notas del curso, ¿ok? Bueno, entonces estamos aquí con las publicaciones de estos 20 estudiantes. Las hemos puesto de menor a mayor. Por aquí tenemos el primer cuartil, que es hasta el 25%. 1, 2, 3, 4, 5. 5 datos. 1, 2, 3, 4, 5. Otros 5 datos. Es Q2, el segundo cuartil. Otros 5 datos. Q3, el tercer cuartil. Y aquí tenemos las 3 marcas. Q1, Q2 y Q3. Y 4 grupos, ¿no? Primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil. Ok. Lo tenemos acá. Vamos a ver de dónde sale esa gráfica de caja para entender un poco cuando usamos el comando de pandas, porque con pandas nosotros le vamos a dar una orden y me va a dar ya de frente, me va a dar esto. Pero tengo que entender qué significa, ¿ok? Entonces veamos. Yo tengo aquí mis registros de 20 estudiantes con el valor de cada uno de ellos, que es en publicaciones, que están aquí, ¿ok? Los hemos ordenado de menos a más. Los 5 primeros, primer cuartil, los 5 siguientes, segundo cuartil, los otros tercer cuartil y así. ¿Por qué 5? Porque son 20, ¿no? Y cada cuartil es el 25%. ¿Ok? Entonces, yo tengo aquí el mínimo valor y aquí el máximo. Cuando saque mi gráfica, también me va a presentar un límite inferior, un límite superior y los cuartiles. Pero estos límites no van a ser los mismos límites que mi data. Lo que va a hacer es, estos límites para esta caja los va a calcular en función de la data que tenemos. ¿Cómo se calculan? 325. Veamos. Yo estoy aquí. Mi límite superior. Aquí en mi data es 15. Pero por aquí es menos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se da ese valor? Y por acá, mi límite inferior, estamos por aquí, en 1, y aquí en menos 3, a lo lejos que este dato está errado, ¿no? Porque no puede ser que un alumno tenga menos 3 publicaciones, ¿no? O sea, acá hay un dato errado, y por aquí hay un dato que se sale de todos los demás, ¿no? Ok. Entonces vamos a ver cómo se calculan los datos extremos, cómo se calculan estos dos de mi caja. Tenemos Q1 menos 1.5 veces el rango intercuartil.
el rango intercuartil es Q3 menos Q1. O sea, aquí Q3 menos Q1 por 1.5. Ahora Q1 menos 1.5 veces esto de aquí, que sería 5 menos 2, 3. 2 menos 1.5 por 3 menos 2.5 aquí. Entonces, de esta forma, yo calculo el límite inferior acá. Entonces, 2, que es Q1, menos 1.5 veces el rango intercuartil, me sale 2.5, digamos, por aquí, ¿no? O sea que este está fuera, porque el límite inferior es este. Entonces, si este es el límite inferior, ¿cuál será en mi data a donde yo voy a apuntar? Yo voy a apuntar acá, ¿no es cierto? Este dato del estudiante 2, sí está dentro del límite que me está dando. Por debajo de este no puede estar los datos. Entonces yo me acerco a mi data y es este de aquí. Es el 1. Este sí está dentro de ese límite. Veamos por el otro lado. O sea, por aquí ya hemos establecido que el límite inferior de mi data es este de aquí. Es el 1. Si vamos por el otro lado, límite superior, 15. ¿Cómo lo calculamos? Este es el de la data. Pero el límite superior aquí de mi cajita lo tengo que determinar. ¿Y cómo lo determino? Es Q3, más 1.5 veces el rango intercuartil. Sea Q3, que es 5, más 1.5 por el rango intercuartil que habíamos visto que es 3, ¿no? 5 menos 2. Es 9.5. O sea, el límite superior es 9.5. O sea, por encima de 9.5 no puedo pasar. Ese es mi límite superior. Entonces voy a la data. 15 se pasó. 10 también. 6 sí. Entonces este es el límite superior en mi data. ¿Ok? ¿Cómo estamos? Límite superior 6. ¿No? Lo que he calculado. Y el límite inferior 1. O sea, entre 1 y 6, ¿no? Acá. Son esos dos. Límite inferior 1 y límite superior 6 es esto. Esos dos, ¿no? O sea, este es Q1, Q2, la mediana, Q3, límite superior y límite inferior. Entonces, estos valores de la variable, ¿no? Que están aquí. Este es mi gráfico de caja. Entonces, ¿qué cosa me da el gráfico de caja? Me da dónde está encerrado entre el Q1 y el Q3 y el límite superior y el límite inferior, ¿no? Por encima de ellos ya salen de los datos típicos. ¿Qué tengo? El valor máximo, el valor mínimo, Q1, Q2, Q3, y tenemos estos de aquí. ¿Ok? ¿Qué opinamos? ¿Qué opinamos respecto de estos datos? ¿Qué opinamos del 1, del 18, del 19 y del 20? A ver. César Silva. Ok, está con su... Está mudo. A ver, César, ¿qué opinas de este dato 1?
es un dato atípico y además que puedes añadir totalmente fuera de la data para ser desconsiderado. Es un error, es un valor que se sale de lo típico ligeramente, mucho o totalmente cerrado. A ver, es un valor que se sale mucho, ¿ok? ¿Alguien más que quiera añadir algo? ¿Qué opinan de este valor? No considerarlo, ¿ok? ¿Cuál es el principal motivo por el cual no debe considerarse? ¿Es un valor que está alejado o es un valor que está errado? A ver, Juan Quispe. ¿Están fijándose qué información es la que tenemos aquí? ¿Están acordándose? ¿Qué información estamos manejando? Esta es la información del estudiante 1. Por aquí está la información de todos los estudiantes. Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, ¿no? Es información que va de menos a más. Sin embargo, este dato de acá es muy diferente de estos. Ninguno está dentro de los típicos, ¿no? Todos son atípicos, pero este es muy diferente de todos estos. ¿Se dan cuenta por qué, no es cierto? ¿O no? A ver, Toribio. Sí, profesora. ¿En qué se diferencia este dato de aquí de estos? Por el valor, Ya. El valor. Ujú. ¿En qué se diferencia? Se están olvidando de un detalle, ¿no es cierto? No se debe de perder de vista de qué estamos hablando. Estamos hablando de publicaciones. Entonces, una publicación aquí negativa. va. Entonces, esto es un error, ¿no es cierto? Este es un dato errado. Mientras que este dato de aquí, de 18 y de 19, son datos alejados, pero no son errados, ¿no? Y este de aquí más, ¿ok? Entonces, ¿qué información es lo que me va a dar este diagrama de caja? Me va a dar visualmente, me va a encerrar a toda la data. Yo voy a poder identificar visualmente los datos típicos entre el mínimo y el máximo. Voy a visualizar la media y voy a visualizar a los que están fuera, ¿no? Incluso los errores, ¿ok? Entonces, por aquí, ¿cuál es el contenido de la variable? Pues el contenido de la variable es el valor de las publicaciones. Por aquí tenemos los cuartiles, que es 2, el cuartil 3, que es 5. Aquí está el 50% de los participantes, que es 4.
Y el 50% que está entre esto y esto, entre Q1 y Q3, está el 50% de los participantes, entre 2 y 5. ¿Ok? Entonces, el valor que está en medio aquí en la mediana es el valor central de las publicaciones, los límites de la variable entre los cuales se distribuye la variable, ¿no? Y los valores límites que habíamos calculado de la data típica era entre 1 y 6, ¿no? Eso calculamos con el Q1 menos el valor intercuartil por un porcentaje, y aquí Q3 más el valor intercuartil por un porcentaje. Entonces aquí tenemos el valor central, tenemos los límites, el inferior, el superior, ¿no? Este de aquí está por fuera, ¿no? Tenemos valores extremos atípicos, son 4. Este de aquí, que es el valor del primer estudiante, y luego estos de aquí. Como son solo 20 datos, yo puedo visualizar, ¿no? ¿Cuáles son los atípicos? El -3 y el 18, 19 y 20, ¿no? Todos ellos son los atípicos. Y los típicos están entre 1 y 6. Por aquí está la mediana. ¿Ok? Eso es lo que tenemos. Entonces, los típicos, los atípicos, esta de aquí es un error, ¿no? Es error 18, 19. Entonces, el gráfico nos ayuda a identificar errores, porque los datos se salen de la escala de la variable, aparecen como valores atípicos, ¿no? Los datos que salen de aquí son los atípicos. Tenemos el caso del 18 y el 19, son valores extremos, leves, ¿no? Se alejan levemente, ¿no? El 20 es más lejos. Y el 1 es un error, ¿no? Nos ayuda a identificar los errores. ¿Ok? El error, 18, 19 y el 20. Luego, ¿qué cosa hacemos con la limpieza de datos por cuartiles? Con los cuartiles nosotros podemos valorar rápidamente la dispersión y la tendencia de los datos, ¿no? O sea, yo aquí puedo ver la tendencia, lo que está aglomerado por aquí y los que están fuera, ¿no? Nos dice rápidamente cómo está formada la información, cómo se distribuye en un eje. Para eso utilizamos una gráfica de cajas. Ahora, si vamos por pandas, nos había comentado, nosotros tenemos un comando, llamamos y pandas me va a dar de frente la gráfica, ¿no? Yo le doy boxplot en mi data y me manda mi data, ¿no? Entonces, como aquí, digamos, yo tengo el atributo de precio de venta de mi data frame, le pongo df.boxplot de la data de venta y me da mi gráfico de caja. Entonces, ¿qué entiendo yo aquí? A ver qué comentario puede hacer de la data Anthony. Anthony López Condo. No hay. Cotrina, Sí, profesora. a ver, ¿qué puedes concluir de esto que te está mostrando Pandas sobre la variable precio de venta de las casas? Mm, que, o sea, donde está más, o sea, ahí, donde está su cursor, es Eso. donde, ahí es donde se concentran, mejor dicho, los precios que, bueno, es lo que puedo entender. Ujú, el precio de venta de las casas, ¿no? Ajá, sí. Eso. Y entonces Mm, lo que estamos observando es de que tenemos gran cantidad de precios por aquí que están fuera de esto, ¿no? Fuera de la caja. Datos típicos. Sí.
Tenemos gran Sí. cantidad de datos atípicos. Y entonces, ¿de qué adolecen? ¿Por exceso o por defecto? Si yo te digo, ¿no? ¿Están Exceso. pecando por exceso? Exceso. O por Y todo exceso. esto por exceso, ¿no? Porque todo esto es pecado, ¿no? Está fuera de lo típico. Está Esto fuera de la, claro. y estos, ¿no es cierto? Están pecando por Sí. exceso, ¿no? Ok, acá. Una conclusión así, inocente, sin haber analizado más la data, ¿no? Porque lo primero que con lo que ustedes se están topando es con la limpieza de datos, ¿no? O sea, van a limpiar aquello que no nos va a servir para construir nuestro modelo, ¿ok? Aquí abajo está la forma como se ha ido construyendo, digamos, ¿no? Los datos que le voy dando, digamos. Aquí yo tengo el precio de venta, yo estoy sacando a un atributo de toda mi data frame, estoy sacando solo este y lo estoy guardando aquí, ¿no? ¿Ok? Aquí estoy multiplicando 1.5 por, y esta es la diferencia entre el 25 y el 75%. O sea, esto de aquí, ¿qué cosa es? La distancia que haylas. ¿Qué cosa es esto? Kevin Osorio. ¿A quién está escuchando? Todos lo dejan a modo grabación y lo ven después. Les voy a preguntar, ¿ah? Medina Ponce, Mira, le escucho. ¿qué cosa es esto? ¿Te acuerdas? Sí, el anterior lámina creo que lo mostró, Ajá. ¿no? Eso es la distancia intercuartil, ¿cierto? Sí, sí, exacto. Y se multiplica por 1.5, ¿para qué? Para calcular el límite superior y el límite inferior, ¿no? Entonces aquí está calculando el límite superior, sería la distancia intercuartil, sería el cuartil, este es el Q3, más IQR, la distancia intercuartil, y el límite inferior sería el del 25% menos el IQR, ¿no? Eso es lo que está haciendo por aquí. Entonces, lo que nos dice la gráfica es que la mayoría de los datos se encuentran entre $120,000 y $210,000. O sea, por aquí. Entre 120,000 y 202,000, ¿no? Esto de aquí. Unos datos típicos, ¿no? El Q1, el Q2, el Q3, ¿ok? Se encuentra dentro de la caja. Ahora se tiene el bigote superior y el inferior. Se estila llamarle bigote. Es el límite superior y el límite inferior que está aquí, ¿no? El límite superior y el límite inferior. ¿Ok? Por encima de esos límites ya es atípico. 1.5 veces el rango intercuartil, para arriba y para abajo, ¿no? Lo que se encuentra fuera de ese rango son datos que podemos considerar aislados, ¿no? Todos estos datos es posible que necesiten limpieza, ¿no? O sea, yo no voy a querer con aquellos datos que están fuera de estos dos, ¿no? De estos dos límites. Entonces, ¿qué vamos a hacer para eliminar esos datos que están fuera de esos límites? Usamos el rango intercuartil para limpiar, ¿no? Entonces, el precio de venta de las casas lo vamos a guardar en SP para atenderlo de una forma, poderlo manejar más rápidamente, ¿no? Yo tengo mi data frame, que son como 80 atributos. De ellos escojo solamente este y lo estoy guardando aquí en SP, ¿no? Y calculo el límite superior, hasta dónde llega el bigote, el límite superior, Q3, que es el 75%, Q1 es el 0.25. Aquí yo calculo la diferencia intercuartil, lo multiplico por 1.5, ¿no? Y es el IQR, ¿ok? Se tiene delimitado el límite superior, el inferior,
por acá, ¿no? Con estos límites se va a seleccionar todos los datos que son atípicos. O sea, yo voy a querer seleccionar a aquellos que están por encima del límite superior y por debajo del límite inferior. Para eso vamos a usar un o lógico, ¿no? Entonces yo tengo SP y le voy a pedir a aquellos que están por encima del superior o voy a pedir lo que están por debajo del límite inferior, ¿no? Se obtienen estos valores y lo vamos a guardar en una variable que la podemos bautizar como SP_clean, o sea, aquellos que yo deseo borrar, ¿no? Así se obtienen los datos de los valores que son atípicos, ¿no? Y se les coloca en SP_clean. Entonces aquí, todo esto es el cálculo del límite superior, del límite inferior. Y aquí en SP_clean yo estoy poniendo aquí un O y le digo, ¿no? Los valores en SP que pasan el límite superior o los valores en SP que están por debajo del límite inferior. Escoge con este O y lo guarda aquí. ¿Qué cosa es lo que va a guardar? Pues va a guardar estos, ¿no? Si yo le doy un SP_clean que me lo muestre, ¿no? Me va a mostrar el ID, su identificador, y el valor, ¿no? Entonces, en esa variable ya tiene a todos aquellos valores que están por encima y por debajo del límite superior y del límite inferior, ¿no? Tiene su identificador y el valor. Y está fácil, yo ya sé quiénes son los que están por arriba y por debajo de los límites superior e inferior. Le pongo un df.drop a todos estos que están aquí, ¿no? spclean.index para que los saque, ¿no? Los elimine. Y entonces podemos observar después de mandar el drop, podemos observar para verificar si los datos que nos da son efectivamente atípicos, digamos. Yo puedo verificar aquí, ¿no? Estos, si efectivamente, ¿no? A modo de curiosidad, porque yo aquí le he dado un comando, evidentemente no se equivoca, pero puedo observar a modo de verificación los valores, ¿no? Digamos este de aquí, dice que está en este rango, entonces yo puedo ver que esté por encima, ¿no? El 59, su valor es 438.770. Nada más para verificar, podemos mirar en la gráfica 438.000, qué sé yo, está por acá, ¿no? ¿Ok? Así sucesivamente, todos esos que están allí son los atípicos, ¿no? Los buscamos en la gráfica y vamos a ver que está o por encima del límite superior o por debajo del límite superior. Podemos ordenar en data frame, elimina eso, ¿no? Con el ID, ya lo tenemos separadito y se pueden eliminar fácilmente, ¿no? Ahora recordemos que ese tratamiento le hemos dado a una sola variable. ¿Eso qué significa? Que si yo en mi modelo necesito trabajar con 5, con 10 o con 20, tengo que darle el tratamiento a cada una de esas variables. No es que yo le doy el tratamiento y me arregla toda la data, sino que es variable por variable, ¿no? Atributo por atributo. En este caso, al que hemos tratado a cell price. Quedan las 80 siguientes, ¿no? Ok. Evidentemente que un modelo, ustedes sacan una data que puede tener 200, pero seguramente para su modelo van a identificar que necesitan solo 5. Y entonces separan a las 5 y tratan solo a las 5, ¿no? Okay. Aquí es el punto drop, ¿no? Los va a eliminar, ¿ok? Si le sale todos los que está, muestra todos los que está eliminando, ¿ok? Cuando es limpieza por desviación estándar. La desviación estándar es muy conocida de nosotros. Las fórmulas estadísticas que se calculan para hallar la desviación estándar también nos son familiares y en los comandos lo podemos llamar. Entonces, la desviación estándar es una medida estadística más popular
indica el grado de dispersión alrededor de la media, es muy conocida, conocemos su fórmula, la manejamos desde la niñez, ¿no? Y la media sería donde se concentran los datos, ¿no? Y a partir de ahí se agrupa. Es una desviación estándar muy grande, indica que los datos a partir de la media están muy dispersos, ¿no? Y una pequeñita que están concentrados, ¿no? Eso lo podemos dar con la distribución, ver con la distribución normal, ¿no? El Python nos puede ayudar a identificar la desviación estándar de un conjunto de datos y podemos eliminar los datos atípicos a partir de una desviación, 2 desviaciones, 3 desviaciones, de acuerdo a las necesidades que vamos a tener en el trabajo que estamos usando, ¿no? ¿Qué se usa? Se usa el stats de la librería Spicy y stat nos da el conjunto de medidas estadísticas que necesitamos importar, ¿no? Vamos a utilizar como ejemplo lo mismo que hemos estado usando, el mismo DF, y lo vamos a guardar en SP. Entonces, por aquí se utiliza stat para calcular z-score. Z-score es la distribución normal, ¿no? Es esta de aquí, que nosotros conocemos en estadística. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estoy separando la variable que quiero estudiar, la que quiero trabajar, la guardo en SP, y por aquí estamos hallando la normal, la distribución normal, ¿no? Z-score de esta que yo he separado, ¿no? La estoy guardando en Z. Y por aquí estoy usando ese O para que me elimine lo que están por encima del Z mayor que 3, o sea, 3 desviaciones estándar por debajo de 3 desviaciones estándar. Veamos. El Z-score nos da el número de desviaciones estándar que una medida está por encima o por debajo de la distribución, ¿no? Se quiere eliminar los datos que están muy alejados de la media aritmética, que es el central, ¿no? Es una desviación, son los elementos que están más o menos dentro de un contexto cercano. Si yo escojo 2, un poco más alejados, y 3 ya están bien alejados, ¿okay? Luego se hace el filtro, ¿no? Acá, de los elementos que están por arriba de 3 desviaciones o que son menores de las 3, ¿no? Si es que cogemos 3, ¿no? Y los guardamos en SP-Clean. Entonces aquí vamos, es más rápido, ¿no? Con SP-Clean yo le mando el drop como se hacía con el otro método por cuartiles y eliminamos, ¿ok? Vemos se elimina por el índice, ¿no? Cuando aquí se ha guardado, ya sabemos que aquí guarda el identificador, el índice y el valor, ¿no? Y luego le mandamos spclean.index y ya no va a estar en mi data. He sacado a todos, ¿no? Quedan solamente los que están por dentro de nuestros límites, ¿no? En cada una de las diferentes formas de eliminar, se eliminan los datos atípicos, pero es distinta metodología, evidentemente, que no nos va a dar los mismos resultados, ¿no? Ahora depende de la precisión, de lo que yo esté haciendo para ver qué cosa utilizo, ¿no? Si ponemos aquí la salida con la desviación estándar, esta es la que me está quedando, ¿ok? ¿Alguna consulta? Por aquí había alguien que mandó un mensaje. Ok, es una consulta sobre la hora en la que entregó sus trabajos. O sea, yo voy a ver y me fijo la hora en que colocó su trabajo y siempre les veo considero, ¿ok? ¿Alguna consulta sobre el tema que hemos visto? Ok. Les he puesto en el drive del curso, les he puesto una carpeta que dice
información. Sí, el test es de todo. Hasta aquí, ¿no? Ok. Les he puesto también una carpeta a modo de referencia porque en medicina se hace desde ya siempre investigación y los ejemplos son muy didácticos para entender con los ejemplos de diagnósticos médicos. Es por eso que les he puesto allí unos archivos. Se los voy a abrir ahorita que nos quedan unos minutitos. Léanlo, que les va a orientar sobre cómo hacer su matriz de consistencia, cómo redactar sus objetivos, el problema de investigación, etcétera. No sé si ustedes se han dado cuenta de lo que les coloqué. A ver, se los voy a abrir. Ábranlo. ¿Alguno ha revisado lo que les coloqué en el Drive como material de lectura? Si no, el día viernes, antes del taller, les voy a hacer recordar también para que lo abran. Material del curso. Debe estar aquí. Semana 5, material de lectura. Acá, los archivos que he colocado aquí. Lo están viendo, ¿no? Está en el Drive, material del curso, semana 5. Se los coloqué la semana pasada. Revísenlo, jóvenes, porque les va a orientar a la forma, en la redacción que van a hacer ustedes de su propuesta de trabajo de investigación. ¿Ok? Si no hay ninguna consulta ya, por favor, entonces nos encontramos el día viernes. ¿Ok? Hasta el viernes entonces, jóvenes.